Luego de un tedioso viaje, entre caminos iluminados y un par de paradas forzadas por controles viales, Motra llegó al pueblo por la madrugada. Las calles estaban en silencio, con las farolas titilando cada tanto, como si también tuvieran sueño. El gimnasio estaba ahí, imponente como siempre, pero tranquilo. Tocó la puerta y esperó con paciencia, el motor de su moto aún caliente echando vapor. Para su suerte, quien abrió fue el abuelo de Corrina, con su usual gesto amable. «Oh. ¡Qué sorpresa, jovencita!», dijo con una voz ronca pero cordial. Motra lo puso al tanto de lo ocurrido, con su lenguaje de siempre pero sin rodeos. El anciano asintió, entendiendo la situación. «Puedes pasar, tu compañero está adentro, ha estado entrenando duro. Creo que te alegrará verlo». Ya adentro, el eco del gimnasio cargado de historia le dio la bienvenida. Al caminar entre colchonetas y pesas, Motra lo llamó. «Boyi. ¿Dónde estás, lagartija malcriada?». Y ahí lo vio. Levantando unas pesas más grandes que una llanta de camión, con los brazos más fornidos, las piernas más marcadas, y esa expresión de pocos amigos de siempre. A su lado, un machoque y un miensao lo animaban como entrenadores personales. Boyi, al oír su nombre, dejó caer la pesa con un golpe seco que hizo temblar el suelo. El eco del peso resonó por todo el gimnasio. Se giró lentamente, y al verla, solo alzó una ceja. «Vaya. Has cambiado en estas semanas», dijo Motra con media sonrisa, cruzándose de brazos. Boyi no dijo nada, solo la miró con esa misma cara de «me da igual todo, pero no tanto como para irme». Y aún así mantienes la cara de malandro. Pero bueno, es hora de irnos. Corrina estará fuera un rato largo, así que mejor seguimos nuestra aventura. Ya luego, con calma, regresamos a saludar, añadió. Boyi asintió levemente. Luego volteó a ver a sus compañeros de entrenamiento, dándoles un gesto de respeto. Bueno, es hora de irme. Así que hasta luego. Háganse fuertes. Que seamos amigos no significa que, cuando vuelva, mi equipo se va a andar con tonterías en combate, dijo serio, pero con ese tono que delataba cariño disfrazado. Machoque se le acercó, extendiendo el brazo. Boyi lo tomó. Se despidieron con una vencida de fuerza, los músculos marcados de ambos temblando por la tensión. «Te estaremos esperando, lagartija malhumorado», dijo Machoque con una sonrisa amplia. Así se separaron, con una camaradería digna de guerreros. Boyi salió con Motra, y al ver la moto, subió al asiento de atrás. Pero apenas se acomodó, su ceño se frunció más que nunca. «Oye, ¿qué chucha traes acá atrás?», gruñó, incómodo entre el equipaje y la espalda de Motra. «Disculpa, ¿sí? Cosas que me encontré en el camino y una caja de herramientas. Nunca sabes cuándo vamos a necesitar arreglar la moto, o golpear algo con una llave inglesa», bromeó, pero suspiró al verlo bajarse. Pensaba que sería un viaje largo, otra vez con Boyi caminando a pie, pateando piedras con cara de fastidio, pero entonces se le encendió una idea. Fueron a un taller especializado cerca del lugar, donde tras un par de horas de soldaduras, ajustes y mucho eso no va ahí, Motra salió con su moto ahora equipada con un flamante sidecar. Boyi lo observó, sin decir nada. Se subió. Era cómodo. Espacioso. Hasta tenía respaldo. Ahora podremos viajar como se debe. Un rey debe tener su trono, ¿no?, dijo Motra con esa tranquilidad y picardía que la caracterizaba. Boyi la miró de reojo. No sabía qué expresar. Había algo muy humano en ese gesto. Algo que no podía decir en voz alta. Así que simplemente se quedó callado. Pero sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, estaban serenos. Y así arrancó la moto. La carretera se abría frente a ellos, el viento soplaba, el cielo comenzaba a aclararse, y Boyi disfrutaba del viaje. Por primera vez, se sentía en paz. Pero a medio camino, Motra frenó con calma. Se giró y sacó un casco del portaequipajes. «Me dijeron que debo llevar esto. La policía puede detenernos si no llevamos el equipo de seguridad necesario», dijo mientras se ponía el suyo. Boyi lo recibió con expresión neutra, se lo colocó en silencio, y la moto volvió a rugir. El viaje continuó. El sonido del motor, el canto de los insectos del amanecer y el aire fresco eran su música de fondo. Y con eso, la aventura seguía, con un sidecar nuevo, y un rey más cómodo. La carretera seguía clausurada, con conos naranjas, vallas metálicas y una fila de camiones pesados que iban y venían bajo la vigilancia de operarios con trajes especiales.
El sol pegaba con fuerza, pero el ambiente tenía una sensación rara, como si el aire estuviera contaminado. Motra detuvo su moto al borde del camino. Goji, en el sidecar, entrecerró los ojos al ver un drapión escarbando entre rocas ennegrecidas y un magnezone flotando mientras emitía pulsos analíticos. Camiones con símbolos de radiación se alineaban, cargando tierra y residuos. Sigue bloqueado desde ayer, murmuró Motra quitándose el casco. Algo no va bien aquí. Goji le lanzó una mirada seria y algo inquieta. Este hablaría. Esto huele a algo más que basura. La tierra está rara. Lo sé, también lo siento, susurró ella. Una voz familiar interrumpió la tensión. Hola. Motra. Qué sorpresa verte por aquí. Era el profesor Sycamore, con su clásica bata blanca manchada de polvo y tierra, y en este caso gafas colgando al cuello y una expresión amable pero cansada. Profesor Sycamore, dijo ella con un pequeño gesto de saludo. No esperaba verlo en medio de todo esto, comentó la chica albina. Mientras el profesor responde. Créeme, yo tampoco esperaba encontrarme con este desastre, respondió el profesor mirando la brecha con el ceño fruncido para después decir. La zona está completamente restringida. Se ha detectado una anomalía geológica severa. Goji giró el rostro hacia la fractura en la tierra a varios metros adelante, sus ojos brillando levemente. Motra lo notó. Anomalía. Repitió ella con tono expectante. Sycamore bajó la voz y se acercó un poco más. Del subsuelo surgieron desechos tóxicos. No solo fluidos contaminantes, sino restos sólidos con propiedades químicas inestables. No hay registros de vertederos en esta zona, ni estructuras enterradas. Aparecieron de la nada. Motra frunció el ceño. ¿Cómo de la nada? ¿Hubo una explosión o algo así? Ninguna. No hubo temblores, no hubo presión tectónica acumulada. Las fisuras simplemente aparecieron, y desde ahí comenzó a emanar el material. Por ahora estamos usando Pokémon de tipo acero y veneno para recolectar los residuos y transportarlos en camiones de contención radiactiva. Por cierto, deberíamos alejarnos ya que el perímetro se va a extender más de lo pensado por el bien de todos. Por suerte contamos con los psíquicos y enfermeras para curarnos de la toxicidad de la zona. Hizo una pausa. También hay sensores de radiación activos. Algo allá abajo emite un tipo de energía que no reconocemos del todo. Goji emitió un gruñido bajo, que solo Motra entendió. Eso no es natural. Es como si alguien hubiera inyectado eso ahí. Desde otro plano. En eso Motra habla. ¿Qué hay de las lecturas energéticas? Preguntó Motra, repitiendo la idea de Goji sin revelar el origen. ¿Hay alguna señal que indique origen humano? ¿Un experimento oculto o tecnología subterránea? Sycamore negó con la cabeza. Nada. Los escáneres indican que el material simplemente estaba allí, como si hubiese brotado de un espacio hueco bajo la corteza. Uno que antes no existía. Eso es lo más inquietante. Y para colmo, parte del suelo sigue inestable. El área podría colapsar si no se maneja bien. Motra intercambió una mirada con Goji. No necesitaban palabras. ¿Cuánto tiempo llevará limpiarlo? Sycamore se llevó una mano a la barbilla analizando mentalmente aquello. Semanas, tal vez meses. Ya estamos aislando la zona y analizándola capa por capa. Las autoridades considerarán declarar la área de cuarentena ambiental. Goji desvió la mirada, sus pensamientos se colaron de nuevo en la mente de su compañera. Esto no es casualidad. Es algo externo lo que debió causarlo. En eso Sycamore entonces le ofreció una pequeña caja metálica a Motra. Filtros de aire especializados. Por si el viento cambia. No sabemos si las partículas se están propagando por corrientes térmicas. Y cuida a tu compañero, miró a Goji con curiosidad. Si te sientes mal, manda tu ubicación para que te atiendan. Hemos tenido algunos enfermos, pero gracias a nuestros compañeros Pokémon nada grave pasó. Así que por cualquier cosa pasa por un centro Pokémon. Lo tendré en cuenta, respondió Motra simplemente, recibiendo la caja y acomodando la caja junto a su caja de herramientas atrás de su moto. Gracias, profesor. Este responde. Y si descubro algo relevante, dijo Sycamore bajando la voz, te lo haré saber de inmediato. Confío en tu criterio, y sé que no eres una entrenadora cualquiera. Motra asintió con una sonrisa tensa y activó el motor de su moto.
Goyi mantuvo el silencio, aunque su mirada seguía clavada en la brecha metros adelante, de donde un vapor verde seguía escapando, como un susurro venenoso del subsuelo. Justo cuando Motra activó la moto, colocando el casco sobre su cabeza, Sycamore alzó la voz una última vez. Motra, espera un momento. La chica giró ligeramente la mirada, mientras Goyi ladeaba la cabeza, curioso. El profesor caminó hasta quedar frente a ambos, sacando una tarjeta digital de su chaqueta. Casi olvido darte esto, dijo con una sonrisa amable. En 3 días daremos inicio a mi campamento anual de investigación Pokémon. Ya sabes, un poco de ciencia, muchas caminatas, y probablemente muchas actividades. Motra sonrió diciendo. Suena a tu estilo, respondió con media sonrisa. El profesor añade. He cargado la ubicación en tu DexNav. Añadió, y justo en ese instante la Pokédex emitió un leve pitido. En pantalla, una ruta quedó marcada en medio del desierto norte de Kalos, a varios kilómetros de donde estaban. Motra asintió mientras revisaba la pantalla. Estaremos allí, aseguró con seguridad, guardando la Dex en su mochila. Pero tal parece que seguiré por el desierto. Es la mejor manera de rodear esta carretera clausurada, dijo sin más. Lo imaginé, dijo Sycamore, cruzando los brazos con cierta preocupación. Entonces por favor, tengan cuidado. El clima está especialmente volátil. Hay tormentas de arena que duran días, y últimamente los sensores han detectado actividad subterránea inusual. Nada confirmado, pero no está de más advertirlo. Goyi se inclinó ligeramente en señal de agradecimiento, mientras Motra respondía con una voz firme pero tranquila. Lo tendremos en cuenta, profesor. Sycamore sonrió, aunque sus ojos reflejaban una preocupación genuina. Nos vemos en 3 días. Y si encuentras algo interesante allá afuera, toma nota. Sabes que me encantan las sorpresas de campo. Con un último saludo, la moto arrancó. Motra giró suavemente el manillar, y junto a Goyi, avanzaron hacia las arenas doradas que se extendían más allá de la carretera rota. El viento del desierto soplaba en la distancia, y con él, una nueva historia aguardaba. El motor de la motocicleta emitía un zumbido suave, casi relajante, mientras atravesaban la árida extensión del desierto. A pesar del calor, Goyi iba cómodo en su asiento trasero, las orejas ligeramente agitadas por el viento y los ojos tranquilos, hasta que algo inusual atrapó su atención. Volteando a ver en una zona del rojizo desierto lo observó. Una laguna. En medio del desierto. Inmóvil. Silenciosa. Anacrónica. Motra lo notó también, frenando con delicadeza mientras su mirada se posaba en el inesperado cuerpo de agua. ¿Vamos? Preguntó, mirando a Goyi por encima del hombro. El pequeño asintió con entusiasmo. Ambos bajaron de la moto y se acercaron al lago. Es raro que haya una laguna en medio de la nada. Murmuró Goyi con una ceja alzada. Sí que lo es, ayer no lo vi cuando pasé por acá, respondió Motra, con tono despreocupado. Pero bueno, ¿qué tal relajarnos un poco? Goyi no se lo pensó demasiado. Dio unos pasos hacia adelante y se metió al agua, dejando que el frescor lo envolviera. Motra sonrió por un momento, hasta que notó algo. El cuerpo de Goyi se tensó y salió de inmediato. Esta agua no es normal, dijo con seriedad. Motra frunció el ceño. ¿Qué sientes? Lo mismo de aquella vez en la montaña. Goyi se sacudió levemente y la miró con rostro serio. Sí, por cierto. Hace unas semanas tuve un encuentro con esas criaturas, los insectoides, deformes, voraces. No se quedaron enterradas como creímos. Y puede que haya más por ahí. Motra escuchaba con atención, cada palabra reforzando su expresión seria. Goyi, quien notó aquella expresión, diría. Tranquila, varios Pokémon podrían defenderse de esas cosas sin problema, agregó. Pero ahora el problema es esto, señaló el agua oscura con el pulgar. Allá abajo hay un tipo de túnel, o hueco. Es muy ancho. Y profundo. Pero no sé hasta dónde llega. ¿Qué crees que debamos hacer? Motra ya había sacado su Pokédex. Sus dedos se movían con agilidad sobre la pantalla, marcando rápidamente un número. Es obvio lo que hay que hacer, dijo con firmeza. Voy a llamar al profesor. Él ya sabe de estas criaturas, y si hay un túnel bajo tierra, él sabrá muy bien qué hacer. La Pokédex hizo un zumbido una vez, luego otra, mientras el icono de llamada conectaba. Ambos miraban la laguna.
Silenciosa. Fría. Como si algo, allá abajo, estuviera esperando. Ambos se estaban retirando de la laguna cuando un chapoteo repentino los hizo detenerse. Goyi fue el primero en darse la vuelta, solo para recibir un chorro de agua directo al rostro, lo cual lo hizo fruncir el ceño con un gruñido bajo. Y ahí estaba, una pequeña totodile, riendo con aire travieso mientras preparaba otro pistola agua. Sin esperar más, lo disparó de forma juguetona hacia Motra, quien soltó una risa inesperada por la frescura del ataque. Goyi se quedó quieto, recibiendo el segundo disparo sin moverse. Su expresión se tornó seria, y en un parpadeo, avanzó velozmente hacia la traviesa culpable. Pero Totodile era más rápida de lo que aparentaba. Con una sorprendente agilidad, corrió hacia él y se deslizó entre sus patas con una barrida limpia, cubriéndose de arena. Goyi giró en seco, sorprendido por la maniobra. «¿Eres escurridiza? Espera. ¿Eres tipo agua? ¿Qué haces en medio del desierto?», preguntó, aún sin bajar la guardia. La Totodile respondió con voz infantil, mientras comenzaba a cavar en la arena como si nada. «Vivo en el desierto. Fui criada aquí». Aquello desconcertó un poco a Goyi, quien respondió pisando con fuerza el suelo. El temblor hizo que la Totodile saliera expulsada de su hoyo improvisado, soltando un chillido. Antes de que pudiera huir de nuevo, Goyi la atrapó por la nuca con firmeza. «¡Ey! Suéltame», protestó, pataleando con energía mientras se sacudía. «Tranquila, no haré nada. Solo dime, ¿sabes algo sobre esa laguna?». Totodile, aún pataleando, refunfuñó. «No sé, eso apareció anoche. Yo venía por unos túneles de abajo, y…». No terminó. Un zumbido agudo interrumpió la conversación. Los tres alzaron la vista. Un pequeño grupo de esas criaturas, las meganeuras, volaba directo hacia la laguna. Sin perder tiempo, descendieron y se sumergieron en el agua turbia. El trío observó en silencio. A diferencia de antes, esas criaturas no llevaban a ningún Pokémon entre sus patas. Solo entraban, y nadaban. «Parece que desde que los Pokémon están más activos y a la defensiva, esas cosas no tienen oportunidad de cazarlos», murmuró Goyi, cruzado de brazos. «Al final, también son hostiles, y torpes bajo presión». Motra se acercó a la orilla, quitándose la gabardina con decisión. «Vamos a investigar. Sea lo que sea que hay allá abajo, si podemos detenerlo ahora, será mejor que esperar a que crezca». Se quedó solo con una camiseta negra y shorts. Dejó sus botas junto a la gabardina, resguardándolos todos sobre la moto. Incluso liberó a Aerodáctil, pidiéndole con un gesto que vigilara sus cosas. Entonces, sin dudar más, los tres se sumergieron. La Totodile quedó maravillada al ver cómo aquella aparente humana descendía con calma, conteniendo la respiración como si fuera parte del agua. Bajaron más y más, internándose en las profundidades turbias de la laguna. Aunque el ambiente era oscuro, no era problema para ellos. Goyi, con su constitución Kaiju y su fuerza anfibia, era el mejor nadador de los tres. Su silueta se movía con firmeza y control. El silencio del fondo acuático contrastaba con el bullicio en la superficie. A medida que bajaban, la tensión crecía. Algo se escondía ahí abajo, y estaban por descubrirlo. Bajaron más y más, internándose en las profundidades turbias de la laguna. Aunque el ambiente era oscuro, no era problema para ellos. Goyi, con su constitución Kaiju y su fuerza anfibia, era el mejor nadador de los tres. Su silueta se movía con firmeza y control. El silencio del fondo acuático contrastaba con el bullicio en la superficie. A medida que bajaban, la tensión crecía. Algo se escondía ahí abajo, y estaban por descubrirlo. Luego de varios minutos nadando en las profundidades, el trío llegó a la entrada de una cueva submarina. La abertura era estrecha, casi oculta entre formaciones rocosas oscuras, como una grieta que se tragaba la luz. Sin dudarlo, ingresaron. Emergieron en un espacio subterráneo donde, para su sorpresa, aún había oxígeno. Un tipo de subsuelo con techo bajo y paredes húmedas, como si la roca misma respirara. El agua les llegaba a las rodillas, turbia y fría. El eco de sus pisadas resonaba, rebotando en la piedra como susurros lejanos. La única iluminación provenía de la bioluminiscencia tenue de algunos hongos marinos en las paredes, mezclado con su aguda visión en la oscuridad. Avanzaron lentamente. El aire estaba denso, cargado de sal y minerales.
Cada sonido se amplificaba. Gotas cayendo desde el techo, el roce de sus pies contra el fondo fangoso, su respiración. La cueva parecía apretar las paredes a medida que se adentraban más. Nunca imaginé que tan abajo hubiera cuevas, comentó la Totodile, fascinada, con una sonrisa de oreja a oreja. Y eso que me la paso bajo tierra desde que nací. Motra la miró de reojo y preguntó con curiosidad. ¿En serio? ¿Viviste en el desierto toda tu vida? Debe ser difícil. Nope, me adapté. Aunque no es fácil, dicen que los Pokémon de agua que quedan atrapados en el desierto mueren rápido. Yo soy una excepción, respondió con un tono orgulloso, trepando ágilmente una roca y avanzando a 4 patas, como si el terreno le perteneciera. Goyi la observaba atentamente. ¿Y cómo llegaste allí? Es ilógico que estés viva en un entorno tan hostil para tu tipo. La Totodile se detuvo unos segundos, giró la cabeza y respondió con una sonrisa gladeada. No sé mucho, solo lo que me contaron mis parientes, los aligator de tierra, así los llamo. Dicen que llegué siendo un huevo. Me mantuvieron bajo tierra, muy profundo, donde la humedad se conservaba durante el día. Con el tiempo, absorbí lo poco que ofrecía la noche, y me adapté. La respuesta dejó pensativos a ambos. Goyi no dijo nada más, mientras Motra asentía en silencio. Bueno, añadió Goyi después de unos pasos, agradezco que hayas querido jugar. Si no fuera por ti, quizás nos habríamos marchado sin saber que esas criaturas vienen hasta aquí. Entonces fue buena mi broma. Respondió la Totodile, orgullosa. Media hora después, el ambiente cambió. El techo se volvía más bajo, las paredes más estrechas. El eco comenzó a apagarse, absorbido por la piedra húmeda. Era un silencio incómodo. Claustrofóbico. Motra, en silencio, pensaba mientras acariciaba una de sus Pokéballs. Si esto se pone feo, usaré a Kirlia para salir de aquí con teletransportación. Pero espero no tener que hacerlo, el agua subía de nuevo. Ya les llegaba a la cintura. Goyi, más pequeño, se lanzó a nadar con movimientos controlados. Totodile iba por delante, saltando de roca en roca como si nada, completamente confiada en ese ambiente cerrado. Sus pasos eran ágiles, mientras el resto avanzaba con más cautela. La humedad se sentía en la piel como una capa helada. A veces el viento soplaba desde túneles ocultos, haciendo que el lugar pareciera respirar. Todo estaba en calma, pero esa calma pesaba. Como si algo los observara desde las sombras. Y aún no sabían lo que encontrarían más adelante. Tras otro tramo de silencio roto solo por el eco de sus pasos y el chapoteo del agua, el trío se encontró con un punto donde la caverna se dividía en 3 túneles. Los 3 caminos parecían estrechos, oscuros, y serpenteaban en direcciones distintas. El aire era más denso allí, y el techo parecía casi aplastarlos con su cercanía. El sonido del agua goteando en la roca era casi lo único que se oía, junto a la respiración contenida de los 3. Goyi se detuvo, levantando la cabeza para olfatear el aire. Frunció el ceño. Huele a lo mismo que en la laguna. Pero más fuerte, por allá. Señaló el túnel de la izquierda. Es como si algo se estuviera pudriendo. Totodile olisqueó también, haciendo una mueca. Sí, también huelo eso. Huele a algo enfermo. Motra tragó saliva. Las paredes eran tan estrechas que apenas podían caminar de a uno. A medida que avanzaban, el agua volvió a subir. Primero a las rodillas, luego a la cintura. La luz natural era casi inexistente ahora. Motra sacó una linterna pequeña, impermeable, y se la entregó a Totodile. Aquí, tómala. Eres la mejor nadadora, y si te adelantas, no quiero que te pierdas. Totodile la tomó con una sonrisa agradecida y la sujetó con la boca con firmeza. MPHH. Gracias. Conforme el túnel descendía, se dieron cuenta de que tendrían que sumergirse del todo. La entrada a la siguiente sección de la cueva era un agujero bajo el agua, tan estrecho que apenas podían pasar de uno en uno. El simple hecho de mirar ese agujero oscuro cubierto de algas, con rocas filosas rodeando la entrada, hizo que sus corazones latieran más fuerte. Seguro que esto es buena idea. Murmuró Goyi, tenso. Ya no me gusta esto, no tenemos otra opción, susurró Motra. Si esas criaturas vinieron de aquí, necesitamos saber si hay un nido, o algo peor. Uno por uno, se sumergieron. La linterna en boca de Totodile era lo único que iluminaba la oscuridad. Una línea delgada de luz atravesando las aguas negras. El túnel bajo el agua era angustiosamente estrecho.
El techo rozaba sus espaldas. Las paredes eran ásperas y resbalosas. El aire era inexistente. El silencio, total. Solo el leve zumbido de la linterna y el eco apagado del agua moviéndose con ellos. Pasaron varios segundos eternos nadando por ese ducto sumergido. Por un momento, Goyi sintió que el túnel se cerraba más y más, como si estuviera siendo tragado por la tierra misma. Motra sentía que sus pulmones comenzaron a doler. Su pecho se tensaba. Pero de pronto, una ráfaga de luz desde la linterna de Totodile le reveló una nueva cámara. Más grande, con una superficie para respirar. Salieron uno a uno, jadeando. El lugar era enorme, pero se sentía aún más cerrado que antes. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia viscosa y oscura. El agua tenía un tono verdoso, más espesa. El silencio era absoluto, roto apenas por el eco distante de una gota cayendo. ¿Dónde estamos?, susurró Motra, con la voz temblorosa. Goyi escupió un poco de agua y miró alrededor. No lo sé, pero esto huele nido. Y no de uno. Totodile iluminó las paredes y notó algo inquietante. Grietas en la roca que parecían madrigueras, pero eran grandes. Muy grandes. Esto no es normal. Motra asintió, y sin decir nada más, tomaron aliento, y continuaron avanzando con sumo cuidado, guiados solo por su valor, el tenue haz de luz, y la creciente sospecha de que no estaban solos ahí abajo. Al fin llegaron a una zona más amplia, pero apenas avanzar a sueño firme, sintieron que eran observados. Y entonces lo escucharon. El crujir escalofriante de mandíbulas de insectos. Estaban rodeados. Las placas dorsales de Goyi se erizaron, las venas bajo su piel palpitaban con un resplandor azul eléctrico, y sus ojos brillaron con intensidad, lanzando una advertencia muda en medio de la penumbra. Totodile, por su parte, alzó la linterna con firmeza, revelando frente a ellos la misma pesadilla de antes. Las meganeuras. Pero esta vez no eran pocas. Eran muchas. Demasiadas. Estamos cerca de un nido, murmuró Motra, tensa. O algo peor, añadió Goyi, con los ojos clavados en una abertura lateral en la roca. Había otro pasadizo, otra sección. Algo en su interior le llamaba. Lo sentía. Se volvió hacia Motra. ¿Puedes ganar algo de tiempo? Estas cosas no son tan peligrosas si sabes moverte. Saca a todos menos a Deino, pidió con seriedad. Motra asintió sin dudar, arrojando 2 pokeballs al suelo. Kirlia, Larvesta y Larvitar aparecieron, alerta. Totodile se posicionó junto a ellos. Todos miraron a Goyi con incertidumbre, y él les regaló una fugaz sonrisa antes de darse la vuelta. Sin perder tiempo, se lanzó al nuevo túnel, internándose en otra cámara sumergida. Y en ese instante, el silencio se rompió. Un rugido ensordecedor retumbó desde el enjambre. Las meganeuras chillaron como una sola criatura y se abalanzaron. La batalla fue instantánea. Brutal. Salvaje. Motra atrapó a la primera criatura por la cabeza y la usó como un garrote improvisado para estrellarla contra otras. Larvitar dio un salto monumental y cayó como un meteorito sobre varios insectos, aplastándolos con un golpe seco que reverberó en la piedra. Kirlia, con su expresión calmada pero sus ojos ardiendo en concentración, lanzó ondas psíquicas tan violentas que hacían estallar a los insectos desde dentro, mientras Larvesta barría el aire con llamaradas abrasadoras, derritiendo las duras corazas con facilidad. Totodile se lanzó como una bestia desatada, mordiendo con tanta fuerza que le reventó el cráneo a una meganeura. Los fragmentos de su exoesqueleto quedaron pegados en sus colmillos, y en sus ojos brillaba algo feroz y ancestral. Ya no eran solo un equipo. Se habían convertido en una jauría salvaje. No había reglas. No había compasión. Solo instinto. Una danza caótica de fuego, acero, energía psíquica y dientes afilados. Los insectos caían como moscas. Literalmente. Mientras tanto, Goyi descendía por un túnel de agua helada que desembocaba en una sala inmensa, casi inimaginable. Todo era oscuridad líquida. Silencio. Frialdad. Un abismo sin suelo ni techo a simple vista. Y ahí estaba, flotando. Un ser colosal, mucho mayor que cualquier meganeura, de cuerpo desgastado y alas semitransparentes con venas hinchadas. Un monstruo. Un vestigio de una era anterior. No se movía. Solo observaba. Goyi nadó con cautela, hasta que el primer golpe lo sacó de su avance. Emergieron del abismo varias criaturas más pequeñas, aunque aún gigantescas. Meganeuras adaptadas al entorno acuático. Eran diferentes.
más estilizadas, más letales. Se movían como cuchillas entre las corrientes. Guardias. Se abalanzaron sobre él, rodeándolo, golpeándolo con sus patas segmentadas. Goyi rugió bajo el agua, sacando chispas azules de su cuerpo mientras los embestía con la cola y los zarpazos. La pelea era cerrada, brutal, torpe por la resistencia del agua, pero él no cedía. Desde la distancia, la criatura gigante tembló. Había algo en Goyi. Algo que le generaba un miedo antiguo. Una sensación olvidada. Un eco de derrota. Por primera vez desde su surgimiento, la reina insecto temió que ese ser tan pequeño pudiera ser el verdadero depredador en esta caverna sin fin. Goyi se movía con ferocidad entre las sombras del abismo sumergido. Sus puños se cargaban de energía ígnea con cada impacto, su mandíbula desgarraba con fiereza los cuerpos quitinosos de las meganeuras que se atrevían a acercarse. Nadaba con agilidad depredadora, girando, esquivando y contragolpeando con precisión monstruosa. El constante rugido sordo de su aliento atómico iluminaba brevemente la negrura líquida, reduciendo a cenizas a grupos enteros de enemigos con cada exhalación incandescente. Durante minutos, el pequeño Kaiju sostuvo una batalla encarnizada contra oleadas de enemigos. Cada nueva embestida era respondida con una furia creciente, mientras su cuerpo comenzaba a emitir un brillo azulado, señal de una sobrecarga de poder latente. Fue en medio de ese caos que Goyi notó algo, un pulso extraño, una presencia más grande, más densa, más antigua. Entonces, su mente se enlazó con las de Mothra y Kirlia, que en otros sectores también luchaban con determinación. Sus pensamientos se transmitieron con urgencia. Kirlia, ve sacando a todos. Voy a hacer explotar este lugar. Encontré a la reina, y voy a volarla en pedazos. Ya estoy empezando a sobrecargarme de todos modos, así que en marcha. Sus palabras fueron firmes. Sin perder tiempo, Goyi se impulsó hacia el núcleo de la caverna sumergida, donde la silueta de la criatura más grande comenzaba a moverse lentamente, intentando escapar al comprender la amenaza que se acercaba. Pero no lo permitiría. Un rugido sordo atravesó el agua mientras Goyi lanzaba un poderoso aliento atómico que cortó el paso de la criatura, impactando los muros de roca y haciendo que comenzaran a temblar. Las estructuras naturales crujieron, liberando burbujas y polvo milenario. Las meganeuras intentaron lanzarse contra él, clavando sus aguijones, pero el calor que su cuerpo emanaba era ya tan intenso que sus exoesqueletos chispeaban y sus alas se chamuscaban antes siquiera de tocarlo. Incluso el agua alrededor comenzaba a hervir a su paso. Mientras tanto, Kirlia cumplía con su misión. Con los ojos cerrados y el rostro tenso, concentraba toda su energía psíquica para teletransportar uno por uno a sus compañeros fuera de la cueva. En un parpadeo, Mothra, el resto del equipo fueron llevados a la superficie, lejos del inminente cataclismo. Todos fuera, comunicó finalmente Kirlia a través del vínculo mental. Goyi recibió la confirmación con un gruñido ahogado mientras nadaba directo hacia la gigantesca criatura. Sus ojos ardían con resolución. Al llegar frente a frente con la reina, la comparación de tamaños era grotesca, desproporcionada, pero aún así, era la reina quien retrocedía. Los ojos múltiples del monstruo estaban teñidos de terror. Y entonces Goyi lo notó. Bajo la criatura, decenas, quizás cientos de huevos adheridos al fondo de la roca. Huevos pulsantes, viscosos, listos para incubar más horrores. Lo comprendió todo. Esa cosa era la fuente, la madre de esa plaga. Esta vez, que a tu especie no se le ocurra regresar al exterior, gruñó con voz grave, casi cavernosa, mientras su cuerpo comenzaba a brillar aún más. Las placas dorsales de su espalda irradiaban un tono naranja ardiente, pero sus venas aún destellaban con un azul profundo, como un volcán que intenta contener la furia de su núcleo. Y entonces, una luz cegadora. Un rugido seco. Y luego, la explosión. Una onda expansiva recorrió la caverna, reventando los huevos, quemando la carne de la reina e hiriendo mortalmente los cimientos de la gruta submarina. Las paredes se agrietaron, las columnas naturales se quebraron. Rocas colapsaban, grandes fragmentos caían sobre el cadáver aún humeante del monstruo gigante, que yacía inerte, incapaz siquiera de soltar un último chillido. Goyi, flotando en medio del caos, jadeó. Su cuerpo humeaba y burbujeaba. Las aguas a su alrededor estaban teñidas de vapor, partículas y sangre de insecto. Por un momento se quedó quieto, sorprendido de sí mismo.
No creí que estaba almacenando tanta energía. ¿Será que mi cuerpo absorbió aquella radiación de la calle clausurada? Reflexionó en voz baja. Entonces, si encuentro esos camiones, ¿podría recuperar mi verdadero yo más rápido? Sí, eso será la prioridad, encontrar ese rastro radiactivo. Con renovado propósito, comenzó a nadar hacia arriba. La caverna se derrumbaba tras él. En la recámara central, los cadáveres calcinados de las meganeuras flotaban en el agua turbia, completamente reducidos. Allí lo esperaba Kirlia, quien apareció en un parpadeo. Goyi asintió levemente. Kirlia lo sujetó con energía psíquica y desaparecieron. Ya en la superficie, los miembros del equipo apenas se habían estabilizado cuando el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Un leve pero inconfundible sismo recorrió la región. Por instinto, todos se alejaron rápidamente de la zona de la laguna. Y justo a tiempo. Donde antes estaba la masa de agua, la tierra comenzó a hundirse. Rocas, arena y lodo rojo colapsaron, formando una gran grieta, un cañón profundo que parecía trazar una cicatriz abierta en el corazón del desierto. Vapor escapaba del abismo como el último suspiro de una bestia vencida. El silencio que siguió fue tenso, impresionante. Creo que deberé quedarme para explicarle esto al profesor, dijo Motra finalmente, con una sonrisa nerviosa y un tono de resignación, observando el gigantesco cráter que ahora adornaba el árido paisaje. Sí, definitivamente alguien va a tener que explicarlo, y mientras el viento silbaba por las nuevas grietas, el equipo sabía que esa batalla, aunque ganada, era solo un paso más en un misterio mayor que recién comenzaban a descifrar.